apurarme un poco con el material y veremos si entonces hay oportunidad para preguntas al final. Lo que voy a hacer es presentar un poco de lo que hacemos en el ministerio que se llama Liberando a los Cautivos. Nuestro sitio web es liberandoaloscautivos.com. Este es como el ala hispana de un ministerio que en inglés se llama Setting Captives Free. Y entonces consiste en un curso bíblico, 60 lecciones, que tienen la intención de ayudar a la persona que está luchando con el pecado sexual, cualquiera de sus variantes, y necesita ese auxilio, esa ayuda. Este tipo de ministerio existe, por decirlo así, como una ayuda a la deficiencia de las iglesias locales. Nuestra convicción es que todo lo que las ovejas de Cristo necesitan lo debe proveer la iglesia local, los pastores. Pero en muchos casos hay ignorancia, en algunos falta de recursos, otras veces hay negligencia. De esto vamos a hablar. Entonces el curso bíblico ayuda a la persona a ir a los principios bíblicos que nos enseñan cómo aprender a caminar en la libertad de Cristo y en victoria sobre el pecado. De manera que esto no se trata de un método nuevo, no se trata de lo último diferente que ha salido que ahora vamos a probar. Se trata de volver a la Escritura y a creer el Evangelio, que hay perdón para todo el que se arrepiente y cree. De eso es de lo que se trata. Entonces esas dos preguntas, ustedes tienen, creo, el material ahí. Vamos a tratar de al final responderlas. La primera era: ¿es incorrecto pretender cambiar la conducta o tendencias sexuales? La segunda: ¿es un cambio de conducta suficiente? Nuestra consejería bíblica va a parecer en muchos casos menos misericordiosa que la de los psicólogos o la de algunos que se llaman consejeros cristianos, pero que le dicen a la persona: ¿por qué se atormenta usted? ¿Por qué vive tan atormentado? Acéptese a sí mismo como usted es, sea feliz. ¿Por qué vivir haciendo lo que otros quieren que usted haga? Si usted es feliz así, viva así. Ese es, y eso parece más compasivo, y la persona va a sentir que le quitan un peso de encima. Ah, qué dicha, ya no tengo que sufrir por este pecado. Es más, ni es pecado, es solamente una manera de ser. Entonces, en este sentido, nuestra consejería parece menos amorosa, menos misericordiosa, pero es la que actúa con el amor de la verdad, porque va a ayudar a la persona a encontrar libertad en Cristo y le va a enseñar a pelear la batalla contra el pecado. Quisiera empezar con unas estadísticas que vi por ahí en internet, en una encuesta realizada a 1,000 cristianos. Sucede que el 50% de los hombres respondieron que tenían problemas de pornografía y el 20% de las mujeres. 51% de los pastores dijeron que la pornografía por internet era para ellos una posible tentación. El 37% de los pastores dijeron que estaban luchando con este problema. 4 de cada 10 pastores había visitado algún sitio de pornografía. En una iglesia muy grande en Estados Unidos que se llama Saddleback, en el 2012 es esta encuesta, ya me imagino que los datos son diferentes, pero nos sirve de referencia. El 30%, era una encuesta a pastores, a 6,000 pastores encuestados, y dijeron que habían visto pornografía en el último mes. Hay un grupo famoso que se llama Promise Keepers, no sé si han escuchado, los cumplidores de promesas, reportaron en su encuesta que el 53% de sus asistentes dijeron que habían visto pornografía, o sea, más bien que veían pornografía al menos una vez a la semana.
Una de cada 7 llamadas de este ministerio que se llama Enfoque a la Familia se refiere a la pornografía en Internet. Cada 39 minutos se abre un nuevo sitio pornográfico en Internet. La industria de la pornografía tiene más ganancias que, oigan esto, Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple y Netflix juntos. Datos del 2006 dicen que ascienden a 97.06 billones de dólares. Existen por lo menos 42 millones de sitios pornográficos en Internet. Y existen entre 25 y 30 enfermedades de transmisión sexual y muchos de sus portadores ni siquiera saben que portan enfermedades. Yo espero que con estas estadísticas algo haya pasado en nuestras conciencias para despertarnos a entender que la situación es terrible. Esto no estamos hablando solo del mundo, sino de las iglesias. Y hay un sitio que se llama Covenant Eyes, donde pueden ver las estadísticas dentro de las iglesias. Y eso es desastroso, muy, muy triste. Estamos inmersos en la inmoralidad. En este ministerio, yo tengo un poco más de 5 años de trabajar con este ministerio, que es casi un ministerio secreto, no sé, en el sentido de que no es muy visible. Todo es por internet, por email. La gente se anima a pedir auxilio por internet, porque así no están viendo a las personas. Sin embargo, después, por medio del curso bíblico, les vamos dirigiendo a buscar la ayuda en su iglesia. Sus pastores son los responsables de guiarle, de ayudarle. Sus hermanos en la fe también, porque estamos llamados unos a otros a ayudarnos. Bueno, pero muchísima de la gente que se inscribe en el curso bíblico son líderes y gente involucrada en el servicio en las iglesias, personas que han estado en la iglesia toda la vida y pastores en particular. Esto es alarmante. Y hay un gran problema de autoengaño. Y quisiera hablar de los dos más comunes, porque si ustedes van a querer aconsejar, van a toparse con estos dos. Hay una de las preguntas que le hacemos a los que se inscriben en los cursos bíblicos o en el curso bíblico, porque realmente les voy a contar, habían 2 cursos bíblicos. Uno se llamaba Libertad Pura, para el que está luchando con vicios sexuales, de pornografía, de masturbación, de diversas parafilias y depravaciones, y otro específico para los que estaban luchando con el homosexualismo. Pero se tomó la decisión, y creo que muy sabia, de hacer un solo curso, porque precisamente hay una tendencia a pensar de que este pecado con el homosexualismo es el pecado diferente de todos y más, y para el cual no hay solución. Es un pecado de inmoralidad sexual que hay que aprender a luchar contra él. Entonces se hizo un solo curso. Pero bueno, en la descripción del curso viene una pregunta que dice: ¿es usted cristiano? O se le pregunta: ¿cuál es la religión? Cristiano. ¿Hace cuánto? Una gran cantidad de los que escriben dicen toda la vida. Y desde aquí ya tenemos un problema. Nadie es cristiano de toda la vida. Nadie nace cristiano. La Biblia dice, Juan 1:13, los cuales los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y si la gente que se cree cristiana no entiende que para ser cristiano Dios tuvo que cambiarle su corazón, entonces muchas veces ellos creen ser cristianos, pero nunca han sido convertidos. Ahora, cuando la persona llega a hablar con nosotros, no tenemos ni que asumir una cosa ni otra. No tengo ni que tratarle como que es un impío, pero tampoco dudar de su cristianismo. Será Dios, por medio de su palabra, el Espíritu Santo, el que le llevará al convencimiento. Y en muchas ocasiones, ya en el curso bíblico, se da cuenta la persona: la verdad es que yo nunca había entendido el Evangelio.
Otros podrán decir, bueno, sí, yo era creyente, yo amaba a Cristo, pero no tenía estas herramientas, desconocía esto. Mala alimentación espiritual, negligencia en los usos de los medios de gracia, etc. Pero ese es uno de los problemas, un autoengaño. La persona cree que es cristiana porque va a la iglesia, porque participa, y oigan el otro. Hay gente que me dice, yo no sé por qué yo no puedo dejar este pecado, si viera Dios a mí cómo me usa. Eso es lo que nos lleva a la triste situación de lo que la gente cree que es ser usados por Dios y servirle a Dios. Y como las iglesias tienen un énfasis tan grande en el hacer actividades, participar en esto y participar en lo otro, y ellos creen que eso es servir a Dios, entonces llegan a confundirse y pensar que Dios los usa mucho. Y para esto yo incluí un texto de Amós 5, 21 a 23, cuando Dios habla a Israel y le dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y el versículo 23 dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Y muchísimos de los que llegan al curso bíblico están en sus iglesias, en el grupo de alabanza, dirigen esta cosa, otros danzan, etcétera, etcétera. Y todo eso el Señor no lo está recibiendo, son personas que viven en pecado. Y primero, como veíamos, es esa terrible situación de que basan su cristianismo en experiencias personales y en lo que sienten y no en la Sagrada Escritura. Y eso ha colaborado a que estas personas se engañen a sí mismas y tengan una vida doble. Ese que usted ve muy involucrado y mucho trabajando ahí, bueno, resulta ser que puede que esté así porque está de alguna manera compensando lo que él sabe que vive en secreto. Y eso es terrible. Ustedes conocen el refrán popular aquí. ¿Cómo es que dicen? El que peca y reza, empata. Así dice la gente. Bueno, así más o menos viven muchos evangélicos. Bien involucrados y dando de todo, y en el secreto están esclavizados a vicios sexuales. Y como leímos, el Señor dice, quite de mí eso. Si sus manos no están santas, el Señor no va a aceptar la ofrenda. Es un autoengaño. Pero hay otra cosa que es ya la decepción. Como decía el hermano que consultaba ahí, la persona que va a decir, yo he intentado de todo y no se puede. Ya hice de todo y me voy a volver loco porque estoy haciendo de todo y no se puede cambiar. Y con eso quiero que estén pensando en cualquier tipo de inmoralidad sexual. Quitemos de nuestra mente que estamos hablando solo del homosexualismo, sino de cualquier inmoralidad sexual. Bueno, pero Dios dice otra cosa. Dios promete que sí se puede. 1 Corintios 10:13 dice que Dios ha prometido una salida. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso es lo que Dios dice. La persona viene a nuestra consejería y yo le digo, bueno, Dios dice esto. Dios no miente. Si usted es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo, que es el auxilio, y Dios le ha dado también una armadura que hay que aprender a usar. Esto es una batalla. Pero si la persona ya viene con eso, esa negación, he intentado todo, tenemos que sacarle de esa mentira que creyó. No, Dios promete que hay una salida. Y ahora lo que sí tenemos que ayudarle es saber por qué será que no estás viendo la salida que Dios promete. Porque sus sentidos espirituales están atrofiados. Hay una salida prometida y Dios no miente. Usted no está viendo la salida, el problema está en usted. Vamos a ayudarle a ver la salida que Dios promete a los cristianos para no tener que caer otra vez en ese pecado que ha prometido 1000 veces no volver a cometer.
Y esa es otra de las muy frecuentes situaciones. La persona llega al curso bíblico o a la consejería diciendo, estoy dispuesto, ahora sí estoy decidido que ya no más, ya estoy propuesto, decidido. Como el enfoque moderno siempre está en las decisiones, eso es lo que viene diciendo. Pero nosotros tenemos que ir y mostrarle por la Biblia que cada vez que usted se propone algo, ha demostrado que fracasa. Porque en ese decidir, usted está confiando en alguna medida en usted mismo. Tenemos que llevar a la persona a rendirse y a decir, no, usted no puede, ni nunca va a poder. Dios sí puede. Tenemos que hacerle ver lo que Dios ha hecho en Cristo a favor de los pecadores que se arrepienten. Y toda la consejería está basada en Cristo y en lo que Cristo hizo. No en usted, no en que ahora sí estoy decidido. Pero otro aspecto en al que han llegado algunos que se han decepcionado es cuando se dan cuenta que todos lo hacen. Estas estadísticas para algunos son como un alivio, como un permiso. De verdad, hasta los pastores. Entonces yo también. Sí. Pero eso lo que nos muestra es el deplorable estado de lo que llamamos cristianismo. No como debería ser el cristianismo. Ese estado es el que también estuvo Israel en el pasado. Jeremías 23, 11 y 14 dice así: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Y eso es lo que estábamos, de lo que estábamos hablando también, del que ya se justifica en su pecado. La consejería bíblica va a tener sentido y va a ser exitosa si la persona cree la Sagrada Escritura y cree que esta es la palabra de Dios. Porque toda nuestra consejería se va a basar en lo que Dios dice. En lo que Dios dice. No podemos darle una consejería a una persona que es feliz en su pecado y que defiende su pecado. Pero como les decía, hay gente que quiere esta parte de la religión experimental y se siente bonito ir a la iglesia. Y calma su conciencia, pero quiere también seguir en pecado. Y eso es lo que acabamos de leer en Jeremías 23. Y eso está sucediendo y muchos se escudan en ese estado porque se dan cuenta que el otro y el otro y el otro también. Y el estado de la inmoralidad de los líderes de muchas iglesias ha llevado que en las mismas iglesias entonces la guardia se bajó. ¿Qué pueden pensar los miembros de las iglesias que saben que hubo un escándalo con el pastor o con el líder de no sé cuánto? Y ellos se ven y se comparan. Si le pasó a ese, tan lleno de Dios y que Dios lo usa tanto. ¿Me entienden? La gravedad de las ovejas, como dicen algunos laicos, se comparan con los líderes que viven inmoralmente y entonces se consuelan. Pero sobre todo vamos a basar nuestra consejería en la motivación correcta. No va a haber éxito en nuestra consejería ni buen término si no está bien clara la motivación. ¿Por qué quieres vencer este pecado? ¿Por qué quieres vencer este vicio? ¿Por qué quieres salir de la pornografía, de la masturbación, del homosexualismo, etcétera, de visitar nightclubs, etcétera? Todas esas cosas que se hacen en secreto.
Porque es que estamos hablando, antes estábamos con el pastor Cruz hablando de los que quieren defender la vida y abiertamente ser gay y cristianos. Pero muchas personas están en las iglesias viviendo vidas secretas de pecado. Y esos eventualmente llegan a esa desesperación porque se dan cuenta que viven fingiendo ser lo que no son. Y lo primero que hay que ayudarles es a encontrar cuál es su motivación. Si la motivación es, si se da cuenta mi esposa, yo sé que va a haber un divorcio, voy a perder a mis hijos, esto me domina, lo hago hasta en el trabajo, me pueden echar. Hay muchísimas cosas. Me da miedo una enfermedad venérea. Si sigo así, cada 6 meses me hago un examen porque pienso que estoy contagiado, etc. Hay muchas motivaciones con respecto a las consecuencias del pecado y no porque hay un verdadero deseo de salir del pecado y una verdadera conciencia de estar ofendiendo a Dios. Los pecados de inmoralidad sexual, el mismo apóstol Pablo lo dice. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Los pecados de inmoralidad sexual manchan lo que aún queda de la imagen de Dios en nosotros de una manera más grosera y amarran al pecador a ese pecado. Son cadenas muy fuertes. Pero la persona tiene que saber por qué estás buscando ayuda. ¿Por miedo a las consecuencias o por las consecuencias que ya estás cosechando del pecado? Y entonces hay que llevarlos a lo más básico. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Dicen nuestros catecismos, pregunta número 1. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y así no se puede. Su vida no glorifica a Dios, ni puedes disfrutar verdaderamente de Dios. Si acaso disfrutas, como veíamos, de esas tales experiencias, eso no es una experiencia con Dios, eso es falso, se está engañando. Para poder disfrutar de Dios y glorificarle tiene que ser en los términos de Dios. Y leyó el pastor Guillermo Green, ¿cuál es la voluntad de Dios? La gente quiere saberlo. Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y nos vamos a dar cuenta, eventualmente, de cuáles son las motivaciones de esta persona. ¿Qué lo está moviendo? El miedo a las consecuencias mismas, o la gloria de Dios. Ese es el propósito que va a sostener a alguien en la lucha. Si es su esposa, si es su matrimonio, si es su familia, si son sus hijos, si es no quiero rechazo de la sociedad, cualquier cosa de esas le va a motivar por un tiempo y eventualmente no va a ser suficiente.